buenas tardes, bienvenidos a Argumentos, soy Rosa Colmenares, les doy la bienvenida a este espacio en nombre de todo el equipo técnico y de producción. Feliz lunes, feliz inicio de semana. En nuestra edición de hoy de Argumentos estaremos hablando del regreso a clases en Venezuela, el sistema educativo en nuestro país. También vamos a estar revisando algunas informaciones sobre el tema de la educación a nivel general, puesto que, como ustedes saben, después de la pandemia por COVID-19 el mundo ha tenido que afrontar cambios. También aumentó la desigualdad en cuanto al acceso a la educación por el tema de las conexiones y las nuevas tecnologías, todo lo que implicó el tema del confinamiento por un año y luego ese regreso a clases que fue en forma mixta o de forma pues también irregular en muchos casos, ¿no? Este tema vamos a estarlo planteando en nuestra edición de hoy de Argumentos, como siempre, recordándoles a ustedes nuestras cuentas en las redes sociales, @argumentosgb en Instagram, @argumentos_gb en Twitter, para que usted junto con nosotros pues nos haga llegar sus comentarios, sus preguntas y podamos hacer una revisión al panorama educativo en nuestro país. Iniciamos de inmediato. Bueno, y parte de las imágenes que estaban viendo en nuestro inicio, pues dan cuenta de una reunión, una cumbre que se viene realizando por parte de la Organización de las Naciones Unidas por la transformación de la educación. Importantes herramientas que están evaluando líderes titulares de educación de todo el mundo para abordar cómo enfrentar el día de hoy la educación de manera que sea más inclusiva, gratuita, de calidad y que llegue a todos por igual, evitar la desigualdad que incluso se agudizó con el tema de la pandemia de COVID-19, una cita que busca cambios radicales para la educación y hacer frente a una profunda crisis global, así lo han denominado. UNICEF calcula que solo una tercera parte de niños y niñas de 10 años de todo el mundo pueden leer y comprender una historia sencilla escrita, mientras que antes de la pandemia eran la mitad. La cumbre ha arrancado con una movilización de jóvenes y el lunes la ONU reúne a líderes, ministros y responsables del mundo. Los cambios graduales ya no son una opción, esta es una oportunidad única en una generación para hacer una transformación radical de la educación, explicó la vicesecretaria general de las Naciones Unidas, Amina Mohamed, en una rueda de prensa para presentar esta reunión. Se busca que los ministros de educación del mundo puedan encontrar fórmulas para enfrentar esta crisis educativa a nivel mundial que, como leíamos en cifras presentadas por las Naciones Unidas, pues han sido alarmantes. Ha crecido pues la deserción escolar en distintas partes del mundo, por supuesto que aún más en los países en vías de desarrollo. Vamos ahora a revisar el portal de noticias El Universal, puesto que Venezuela también estuvo presente en esta cumbre de las Naciones Unidas y revisamos de inmediato la información. Maestros son prioridad en plan educativo de Venezuela, asegura la ministra de Educación, Yelixa Santaella, ante la Organización de las Naciones Unidas. La ministra ofreció algunos datos sobre las mejoras a las condiciones de los docentes que, según aseguró, ha propiciado el Ejecutivo venezolano. Por supuesto, esto ha generado argumentos a favor y en contra, pues hay quienes aseguran que en estos momentos no se puede hablar de mejoras a la calidad de vida de los docentes, sobre todo por el tema monetario. Vamos a escuchar primero qué decía la ministra. Fue un plan de atención denominado Por amor a mi maestra, a mi maestro, con el objetivo de atender directamente a los docentes, tanto activos como jubilados. Primero que hicimos fue vacunar el 100% de nuestros maestros y de nuestras maestras. Nuestros maestros y nuestras maestras también han sufrido el impacto que ha tenido la persecución y el bloqueo financiero contra nuestra patria. Sin embargo, una vez mejoradas las condiciones económicas, en el mes de marzo lo primero que hizo el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela fue otorgar un aumento de 835% a nuestros maestros y maestras. Asimismo, en plena pandemia, vista la necesidad de servicio, fueron incluidos 56,000 nuevos docentes para un total de 434,892
maestros activos y debo decir que todos nuestros maestros... Era la ministra de Educación de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, daba las cifras que tiene este ministerio respecto a los índices en cuanto al tema de los salarios de los docentes, uno de los elementos que también pues, ha estado en las últimas semanas en polémica en nuestro país debido pues, a la pérdida del poder adquisitivo del venezolano, la pérdida del valor de nuestra moneda y también cómo pues, lamentablemente se ha venido perdiendo el poder adquisitivo y pues cómo se compara contra la canasta básica alimentaria que va entre 400, 500 dólares, ni hablar de los costos que tienen hoy por hoy los libros, que tienen los útiles escolares, los uniformes, los zapatos, y también lo que ganan los padres y representantes para realizar este regreso a clases, también los costos de los colegios privados. Hay otras cifras, aparte de estas que dijo la ministra, que también contrastan la realidad, porque está ocurriendo otro elemento muy grave que preocupa, por supuesto, a todo nuestro país, y es que también la deserción escolar ha aumentado muchísimo en Venezuela. Así como veíamos esos índices a nivel global por parte de las organizaciones de las Naciones Unidas, acá en Venezuela hay estas realidades y lo vemos por las cifras que maneja Andiet, que de hecho vamos a tener más adelante como entrevistado el presidente de esta Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados. 1.2 millones de estudiantes han abandonado el sistema escolar venezolano y vamos a ampliar esta noticia y ahora la vamos a revisar con Fausto Romeo, presidente de esta institución. Pues él ha asegurado que esta cifra pues han abandonado el sistema escolar venezolano, una problemática que afecta mayormente al sector público. Adicionalmente indicó que la mayoría de las instituciones están registrando un importante déficit de educadores y eso lo hemos visto pues padres y representantes en distintas escuelas y colegios y cómo además después de la pandemia esto también se agudizó porque hay padres y representantes que vieron cómo muchos de los docentes de las escuelas decidieron mantener su emprendimiento u otras formas para mejorar su economía y abandonaron su trabajo como docentes o siguieron trabajando bajo otras modalidades como maestros en casa, clases o tareas dirigidas que les generan una mejor entrada económica. Vamos a seguir revisando más información y otros portales de noticias. El diario.es. La ANDIEC planteó una actualización al currículum educativo en Venezuela y sobre esta actualización que propone la ANDIEC vamos a estar conversando con nuestro invitado de esta tarde, Fausto Romeo, más adelante aquí en nuestra edición de Argumentos. Otro de los temas que también vamos a estar tocando y para eso también queremos consultar con ustedes a través de nuestras cuentas en las redes sociales, @argumentos_gb en Twitter, @argumentosgb en Instagram y mi cuenta @rosa_periodista, es cómo están ustedes preparándose para este regreso a clases. Han logrado comprar la lista escolar, el tema de los uniformes para los pequeños, el tema de los zapatos, los libros, colores, entre otras tantas herramientas que necesitan nuestros pequeños para este regreso a clases. Bueno, todo eso también lo vamos a estar abordando al regreso de la pausa. Como siempre, la etiqueta Argumentos, estas cuentas en redes sociales a su disposición. Interactúe con nosotros que estamos en vivo aquí por la señal de Globovisión. Ya regresamos.